todo está en tu mente. Si lográis cambiar el switch de tu mente, lográis cambiar la película que uno proyecta y que ve. Aquí vamos a hablar a calzón quitado. Escucha, yo te voy a decir algo que no te va a gustar tanto. Ay, te querí, maldita, ¿no? ¿Qué preferís? ¿Como vivir desde la programación o ver a través de la programación? Meterse en este camino y despertar no es como puras cositas bonitas y te va a despertar tus heridas de infancia, tus sombras, tus patrones, todo lo que viene a nivel transgeneracional. ¡Ay, pero no es por eso! Como un verdadero viaje psicodélico. No sé, tomarse 500 hongos al momento. O sea, es una prueba en todo. ¿Ha ido fuera de la Tierra? ¡Hola! Hello, chiquillos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Las Caballero. Bueno, nosotros somos las hermanas Caballero. Yo soy la Vale. Yo soy la Isi. Yo soy la Maya. Y en este podcast hablamos de temas espirituales, temas místicos. Les contamos un poquito de nuestro camino, nuestro proceso, de nuestro despertar espiritual. Compartimos experiencias. Nos vamos contando cositas, así que la idea es que aquí esta tribu que estamos creando sea su tribu mística y entre todos podamos tener este espacio de aprender cositas nuevas, de apoyarnos, de contarnos experiencias y de descubrir cómo funciona todo este mundo espiritual. Exacto. Y no olvidar que todo lo que acá hablamos es todo de nuestras propias perspectivas. La verdad absoluta no existe, cada uno tiene la suya propia, así que no necesariamente tienen que creer todo lo que digamos, sino simplemente esta información está para el que quiera escuchar, el que quiera de repente indagar un poco más. También ahí ojalá que vayamos pimponeando temas, cosas que a ustedes les interesen, para que nosotros también vayamos ahí incluyéndolos en el podcast. Exactamente. Y les queríamos decir que estamos en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify, así que nos pueden escuchar por todos lados, ver nuestros videitos, así que para que se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas las redes como Las Caballero Podcast. Ahí les va a salir por algún lado para que nos vayan a seguir. Y también agradecer a nuestro estudio, Copaiba Studio, por hacer este increíble estudio y darnos la oportunidad de hacer nuestro podcast que tanto hemos querido. Y bueno, para hoy día vamos a estar hablando de un tema que creemos que es como un tema importante que se llama la ley del espejo. Así que tenemos a la experta Magina. Nuestra monitora. No, yo simplemente voy a exponer el tema y aquí la idea de este tema es que es muy importante para la aplicación finalmente de lo que nosotros explicamos que era finalmente nuestra visión de vida. Entonces, al explicar este tema vamos a entender un poco más cómo llevar a cabo o cómo jugar al juego de la vida. Claro, en algunos ya en los capítulos pasados ya nosotros les contamos cómo vemos el universo cada una, cuál es cómo interpretamos todo esto de la vida, de la Matrix, de la película, que como le llamamos. Y la ley del espejo es clave para entender un poco cómo funcionamos nosotros. Exacto. Cómo hacer cambios en nuestra vida también, cómo usar esta ley del espejo un poco a nuestro favor. Para así... Sí, es como finalmente es una herramienta súper útil. No es fácil, pero es muy aplicable y mientras más se aplica, más fácil se vuelve y uno comienza a ver resultados. Ahora vamos a explicar más que nada y igualmente siempre la idea es que lo vayamos complementando con nuestras propias experiencias. Así que aquí vamos a hablar a calzón quitado. Qué risa, sí. Estaba pensando en esa misma frase. Sí, así que perdona mamá, papá. Sí, toda la gente de nuestro alrededor que queramos contar. Porque finalmente con la gente que uno más practica es la gente de tu alrededor. La gente, bueno, tu familia, núcleo... Tu núcleo cercano. Claro. Sí. Así que, bueno, ¿qué es la ley del espejo? ¿Qué es la ley del espejo? Bueno, a mí me gustaría partir como con, finalmente... Como todas las filosofías, religiones, finalmente si uno se va al mensaje esencial que brindan a la sociedad, es el mismo, si uno finalmente lo ve a detalle, ponte tú. Por eso me gustaría partir como con 4 citas de personajes importantes que finalmente lo que hacen es explicarnos la ley del espejo desde, claramente sin decir que es la ley del espejo, pero finalmente es lo mismo. Y personajes de distintas áreas, vamos a hablar. De distintos tiempos también. De distintos tiempos. Si nos vamos, ponte tú a ¿cómo se llama?
al tiempo de Buda. Buda decía, aquel que experimenta la unidad de vida ve su propio ser en todos los seres, y todos los seres en su propio ser, y mira todo con un ojo imparcial. Ese fue Buda. Después, si nos vamos a la física cuántica, o a la física en realidad, Nikola Tesla dice, cuando comprendes que toda opinión es una visión cargada de historia personal, empiezas a comprender que todo juicio es una confesión. Ulala. Ulala. Si nos vamos a la psicología, ahí sí, ahí entiende harto que Carl Jung dice, quien mira hacia afuera duerme y quien mira hacia adentro despierta. Sí, no se puede llegar a la luz sin pasar por las sombras antes. Exacto. Bueno, y Jesús, que bueno, me imagino que mucha gente ahí tiene un conflicto, ya sea con la religión o que sea, pero finalmente si lo vemos como un maestro, el típico o clásico ama a tu prójimo como a ti mismo es exactamente eso, la ley del espejo. O sea, aquí tenemos estos 4 grandes personajes de la historia, de distintas religiones, distintos ámbitos, Distintas épocas. distintas épocas, que todos dan un mensaje que al final es todo lo mismo. Al final Exacto. es la ley del espejo, y lo que dice la ley del espejo es que uno es un espejo de la otra persona. Entonces todo lo que uno siente, todo lo que uno le pasa, Todo al lo que le final molesta también. es no percepción, una Proyección. proyección de uno mismo. Claro, si nos vamos como a la esencia, si vemos que, ¿cómo se llama? Que si miramos la vida, que todos somos uno, que finalmente es una palabra o un concepto súper trillado, pero finalmente la conciencia de unidad o ver al otro en ti o verte a ti en el otro, finalmente no es más que entender que tu proyección o todo lo que está dentro tuyo lo estás proyectando afuera, y cuando entiendes que lo que te molesta, lo que te gusta o finalmente lo que te remueve En el otro. En el otro, ¿cómo se llama? Es el mensaje. O sea, finalmente uno se puede hacer la vida completa diciendo La el víctima. resto no tiene nada que ver conmigo, yo soy yo. O sea, el problema es el otro. El problema es el otro y yo no tengo nada que ver aquí. O sea, esa persona es así porque me imagino que le pasó esto en su vida, etc. Pero finalmente, bueno, así es como funciona. Esa es como la base de lo que es la ley del espejo. De que al final lo que a uno le molesta de la otra persona es algo Que uno tiene que adentro. uno tiene que trabajar, es algo que uno... O sea, nada, la otra persona no tiene ni una culpa, simplemente es un personaje que está ahí para ayudarte a darte cuenta de esto y poder trabajarlo uno mismo. Claro, si lo vemos como así a Grandes rasgos, como pensar que este personaje que está acá, el que está mirando, o sea, en este caso yo, la Maya, el ser superior, lo que sea, en la división de dimensión que sea, que está mirando a través de mis ojos, está generando una proyección fuera que simplemente sirve porque finalmente no es real. O sea, todo lo que acá está pasando, para algunos le llaman realidad, para nosotros, o para mí por lo menos, Es una película. esto no es la realidad. La realidad no tendría por qué también ser polarizada, porque vivimos en un mundo completamente polarizado, o sea, polarizado, dual. Existe el bien y el mal, ¿no es cierto? O sea, hay que explicar igual que aquí en el planeta Tierra existe este Las mundo leyes. funciona con dualidad. Todo hay dualidad, todo es blanco-negro, si no, Arriba y abajo. arriba y abajo. En la Tierra funciona con la dualidad, pero fuera de la Tierra no existe el tiempo, no existe la dualidad, no existe... ¿Ha ido fuera de la Tierra? No, bueno, pero Las otras dimensiones también. en las hablas de otras tierra. dimensiones, claro, en la Tierra estamos en la tercera dimensión. Claro, tiempo, Espacio. Tiempo, espacio, pero fuera de la Tierra, que bueno, nunca hemos estado, pero ahí no está la tercera dimensión. Bueno, en la quinta, en la cuarta y quinta dimensión. Funcionan con otras leyes. Claro, el tiempo en esta dimensión que estamos acá, porque la verdad que ya para empezar a ver las otras tendríamos infinitos capítulos, pero la dimensión en que estamos acá, claro, se rige por el tiempo, y el tiempo finalmente lo único que hace es darnos tiempo para entender lo que estamos mirando afuera. Entonces, si nunca finalmente nos hacemos cargo de mirar lo que está pasando desde un punto de vista como, claro, si esto fuera una misión, al final es una misión. Yo estoy acá mirando lo que está pasando en la película y la película me da señales. Ahora, ¿cuáles son las señales?
lo que me da miedo, lo que me molesta, Lo que te da rabia. lo que te da rabia, todo lo que tiene que ver con el miedo, porque finalmente, hay muchas filosofías que lo dicen, que solamente existen 2 emociones, que es el miedo y el amor. O sea, de ahí tú podés empezar a desgranar, claro, esa es finalmente es la dualidad que vivimos acá. O sea, cuando tú vives en el miedo, te puedes desgranar una infinidad de emociones que finalmente no son emociones malas, sino que son una parte de la dualidad, y tú no puedes conocer una parte de la dualidad si no conoces la otra. Entonces, ¿por qué no damos un ejemplo, ponte tú, de cómo aplicarlo? ¿O cómo lo han aplicado ustedes de repente? Un ejemplo así concreto para que se entienda. A ver, ya, yo puedo dar un ejemplo de... A ver, porque cómo uno aplica la ley del espejo, cómo uno al final es haciéndose una retroinspección. Entonces, cuando uno está en una situación que algo le molesta, que algo le da rabia, en vez de decir, oh, está muy buena, qué rabia, me carga, no sé qué... La elimino, la bloqueo y claro, ya. hay que decir, en verdad, ella no es el problema, soy yo. Entonces, ¿por qué me molesta tanto esto de esa persona? Y ahí uno hace el ejercicio y se da cuenta y sana. Y yo tengo un ejemplo que me pasó y que después de que me di cuenta, pum, desapareció mi rabia. Que es, por ejemplo, yo tengo una amiga que no trabaja tanto. Porque vive, o sea, le llega platita todos los meses, no tiene problema, entonces no tiene que esforzarse tanto, no tiene que trabajar tanto porque tiene una platita que le llega así por ahí. Y entonces vive relajada por la vida, feliz, disfrutando porque le llega esa platita que tiene suerte. Y yo por otro lado, me saco la shit, trabajo y como que, bueno, antes no me daba el tiempo nunca o sea, para mí los días de semana, olvídate de ir a almorzar con ustedes, cualquier cosa que me decían, oye, no puedo, tengo que hacer TikTok, tengo que grabar, y estaba todo el rato así, y me molestaba tanto esta mina que ella estaba feliz, relajada por la vida sin tener que trabajar, y a mí me molestaba esto, como decía, pero ¿cómo no vaya a tener como un propósito, una misión, como que, ¿cómo no vaya a tener un plan? ¿En qué punto o qué fue lo que te gatilló decir, esto es mío? Bueno, porque ahí empezamos nosotros en nuestro book club y en nuestras sesiones que nos juntábamos, empezamos a estudiar a la Marta Salvat, que es una chiquilla, no sé cómo decirlo. La Marta Salvat es una señora que habla de todas estas cosas, que tiene cursos y cosas, entonces yo me empecé a meter harto en sus cursos, ella explica muy bien... El curso Milagro. El curso Milagro, que es un libro que estudiábamos en estos book clubs. Y ahí yo me di cuenta, cuando aprendí la ley del espejo, me di cuenta que tenía como esta rabia hacia esta persona, pero esa persona es lo máximo, es un 7, o sea, no había ni un problema. Había una rabia que a mí me molestaba, que ella no estuviera haciendo algo con su vida, no estuviera como grinding, así como yo lo hacía, pero ella estaba feliz con la vida, le llegaba su plato, o sea, no tenía por qué. Y ahí me di cuenta, chuta, el problema es mío. Ya, ¿por qué en verdad me molesta tanto que ella esté así relajada por la vida y yo estoy todo el rato trabajando y haciendo cosas? Y me di cuenta que a mí me encantaría poder estar así de relajada, darme la oportunidad yo, de repente si no tengo ganas de grabar un video, listo, hoy día no grabo. O como que me gustaría a mí llevar esa vida que ella llevaba, ¿cachai? Como de relajo sin tener que estar todo el rato que el objetivo, que la misión, de que necesito cumplir esto, como que estaba obsesionada todavía, o sea, todo eso con el trabajo. Y claro, me di cuenta que era mi problema la cuestión, y cuando me di cuenta de eso me cambió todo, como que... Lo hiciste consciente. Lo hice consciente de que ella estaba perfecta, no era su problema, era mi como rabia contra ella, era que yo no me daba la oportunidad de vivir un poquito en esa vida. Ahí ponte tú, al tiro podemos irnos al punto en que, igual lo dijimos en otro capítulo, pero finalmente uno no llega a esta vida sin... un background. Claro, o sea, no llegáis en blanco finalmente, llegáis con muchas programaciones. Muchas programaciones que ya pueden venir de vidas pasadas, familiares, del árbol, heridas de infancia. Claro, naciste en un país, el país tiene una idiosincrasia, tiene una forma de pensar. Sí, todo que las mujeres tienen que trabajar, tienen que ser independientes, tienen que ganarse sus propios. Claro, pasaste seguramente, pasamos por un colegio que claramente era súper competitivo, tenía que, que sobresalir siempre. O sea, ese mindset, tú podrías perfectamente, si es que no te molesta,
Si es que no hay nada en ti que te diga, ¿cómo se llama? ¿Por qué no puedo parar de repente? Porque o sea, claro, nos pasó a todas. Nosotros sí, tuvimos que, la vida nos tuvo que decir para que nosotros paráramos y dijéramos, ya, ¿realmente queremos seguir este ritmo de vida o no? Que queremos hacer otra cosa. Finalmente, eso es muy importante también recalcar que uno siempre, cuando también empieza a indagar en uno, se empieza a culpar porque dice... Claro, yo si un día no grababa TikTok me sentía lo más culpable, que no estoy haciendo nada, que no puedes... O sea, yo misma me obligaba a algo que nadie me exigía. Exacto, uno se culpa y aparte después se culpa por entender, o sea, tú entendís que ya esto claramente es una programación que tenís y se culpa por tener esa programación. Claro, y cuando entendí esto, bueno, porque entendí la ley del espejo, me di cuenta que el problema era mío y como que ¡pum! Bueno, y también se desvaneció esta como rabia, esta cuestión y uy, qué rico, qué suerte, es que también lo voy a hacer. Y me empecé más a relajar, me empecé a dar como, ¿cómo se dice? Me di la oportunidad de que, hoy si un día no tengo ganas, no lo voy a hacer. ¿Cachai? Como... Claro, entonces ahí eso es importante, cuando uno se da cuenta, cuando uno está como consciente, caminando consciente en la vida, así como no como piloto automático, como decís tú, uno puede observar estas situaciones y parar un poco, obviamente que nunca reprimir la emoción, eso es demasiado importante, porque la emoción simplemente es un aviso de para dónde va el mensaje. Entonces, claro, y te da pistas también. Y te da pistas. Bueno, claro. Lo que enseñaba la Marta, que era como yo aprendí, que era cuando uno estaba sintiendo esa rabia o esa frustración o lo que sea que sea el sentimiento que te da la situación, era, ok, ¿qué siento? Ay, siento rabia, ¿dónde la siento? Ya, la siento acá. Y lo que había que hacer era entender de dónde venía eso, agarrarlo y ¡fium! Sacarlo nomás, como bueno, yo decía expiarlo, que es como me lo saco, lo libero. Finalmente, claro, es entregarlo. Entiendo por qué me está pasando, por qué estoy sintiendo esto, chao, lo libero y yo hice eso, lo liberé y como que el tiro se sana una cosita, ¿cachai? Va de a poco sanando. Claro, entonces, es como ir de a poquito molesta. sacándote, porque finalmente, bueno, la hice, porque yo lo explicé un poco también, el tema de que cuando uno va creciendo, aparte de las cosas que uno trae, programaciones antiguas, transgeneracionales, etcétera, cuando uno va creando su personalidad, uno se va poniendo pequeñas máscaras, o sea, pequeñas para enfrentarse a la vida, y esas máscaras son las primeras cosas, yo creo, que uno empieza a sacarse. Y bueno, y te limitan, pero ponte tú la Vale, seguramente, y ya lo sabemos porque lo hemos tratado, el tema de no parar y de ser siempre, de estar siempre, ¿cómo se llama?, generando. Bueno, yo siempre... venía igual con el trauma de la familia nuestra. Es que eso, pues todo viene de la historia familiar, todo pero viene de ahí la se historia entiende. familiar. Yo venía con el trauma que nuestros papás se separaron, que yo quería que si alguna vez, yo siempre quería no depender de nadie, ser una mujer independiente, que si alguna vez me separo no tengo que depender de mi marido, entonces yo... Generar tus propias Claro, lucas. mi chip era yo soy una mujer independiente, exitosa y quiero nunca depender de nadie, entonces trabajo tanto para nunca tener que depender de nadie, ¿cachai? Y eso también es como un trauma que viene de tu mi historia familiar, que ya lo superé más o menos, lo estoy superando, es como uno lo va trabajando, pasando por todos estos ejercicios. Claro, idealmente uno dice, claro, lo trabajé, pero la próxima vez te va a venir de nuevo de repente la rabia con otra persona, claro. Y uno ya lo va a poder atajar y va a decir, pucha, esta cuestión ya la conozco, la podéis soltar. Y así sabía un poquito cómo enfrentarla, vais como aprendiendo como un nuevo mecanismo, como los mecanismos de defensa, vais aprendiendo un nuevo mecanismo para poder sanar ese tipo de cosas, porque en ese minuto fue tu amiga, claro. Y al final esa amiga podemos decir que fue como más, puede ser un maestro o una persona que te vino, claro. Una mensajera que te vino a ayudar a trabajar esto. Entonces ahí está la decisión como de qué hago. Voy, enfrento la situación y cuando uno conecta con ese sentimiento es como conectar con el aquí y el ahora y esa misma emoción es la que te va a dar un poquito de información porque yo creo que todo este como análisis que tú hiciste de que viene de tu historia familiar pasa cuando uno está en el momento y conecta con esa emoción. Claro, de repente en el momento va a ser imposible, o sea, de repente uno está tan enrabiado en el pero momento. Cuando se repite, también es importante decir que siempre la situación se va a repetir hasta que uno la sane. Entonces se puede repetir con la amiga, después lo mismo se te puede repetir con el jefe, se te va a repetir con el vecino. Y sobre todo con el tema de los arquetipos, claro. que los arquetipos finalmente son formas estándar que se te van repitiendo a lo largo de tu vida. Entonces de repente te va a pasar con tu papá, tenés un problema de base con tu papá, se te va a repetir con el jefe.
Sí, o con las parejas O con las también. parejas. Ese es mi tema. Se va a repetir siempre hasta que uno lo agarre y lo sane. Sí, y hay muchas de esas cosas que tampoco son muchas veces nuestras, también es que vienen de patrones transgeneracionales. Bueno, en mi caso, ponte tú, yo, ahí está mi mamá por ahí, pero hay muchos patrones que mi mamá me heredó y que muchas veces yo los tengo que tratar, y también es una cosa de que muchas veces uno tampoco entiende por dónde viene. Entonces también es importante tener como tu tribu para, por ejemplo, yo cuando tengo este tipo de cosas a veces llamo a la Vale o la Maya y les explico esto, y el tiro es como, mira, esto pasó, y nos ayudan a entender un poquito como toda esta película muchas veces. Claro, lo ideal, y lo que siempre le digo a la Isi, porque siempre me pasa contigo, que uno no tiene que quedarse enfrascado en la historia. Sí, ese O sea, la ejercicio historia- de sacar todo lo La extra. la historia de lo que te pasó finalmente subjetiva. es totalmente subjetiva. O sea, tú la viste así y la Es otra tu persona historia, claro. la puede haber visto completamente distinta. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es, ok, esta es la historia, la boto a la basura y me conecto con lo que siento por lo que pasó y me conecto con lo que finalmente... la esencia. Con la esencia. Tenéis que tratar de irte al core de la situación más que quedarte enfrascado en la historia, porque la historia uno siempre va a tener finalmente millones de razones para no ver el problema de verdad. Entonces, La racionalización, racionalizarlo a tu pinta y como, ya, yo creo que esto pasa por esto. y Solo para que la después, cuando mente no te se quede haces caso, tranquilo. cuando no te, como, o sea, cuando no te haces cargo, todo el mundo va a empezar a encontrarte la razón, y esa es la peor situación, porque cuando el resto te empieza a encontrar la razón, Te conformáis. Estoy listo. Te quedáis con tu película y esta es la película y te quedáis con esa idea. No haces nada como para cambiar tu situación y te quedáis con esa narrativa. con la Muchas narrativa que es tu verdad. mentirosa finalmente. Sí. Porque puede perfectamente que la ciencia te diga que está en lo correcto, pero finalmente... Pero hay que entender que cada uno ve la película de distinta manera. Entonces, Exacto. esta es mi versión, pero la Isla puede ver de otra completamente versión distinta, la misma situación. Porque en la versión está agregado todo lo que uno trae también como Todos los consigo. traumas, todos los... Por ejemplo, si lo vemos desde la psicología, se podría explicar con dos conceptos, que sería el tema de la sombra y el tema de la proyección. ¿Ya? Entonces, en la sombra, ¿qué es la sombra? Si podemos decir que es lo que está atrás de nosotros, que no, como que por decir nos persigue un poco, y en la sombra está todo lo reprimido, todo lo que yo no me permití ser, todo lo que cuando chica no me dejaron. Entonces está todo eso, también están las creencias limitantes, está toda la parte cultural, ponte tú de que las mujeres, no sé, todo lo que se dice, por ejemplo, respecto a las mujeres, es como si yo tuviera una mochila en mi espalda. Exacto. Que vienen situaciones que me generan inseguridad y vergüenza y yo las voy acumulando. Y el diálogo interno es como, ay no, me dijeron que esto estaba mal. Entonces, por ejemplo, todo el tema a mí me pasa ahora con el tema de quedar embarazada y no estar en pareja, también es un sentimiento que te genera como vergüenza, y ahí es el momento de que uno lo tiene que cuestionar, y ese es el encuentro con la sombra, porque no es un encuentro agradable. Entonces, por un lado tenemos todas estas cosas reprimidas que vienen de lo cultural, de lo familiar y de lo que yo no me permití ser, que vamos guardando en esta mochila, y la mochila se queda cerrada la mayoría de las veces. Y entonces, ¿cómo uno sana este tema de la mochila? Uno trae mecanismos de defensa que cuando uno desde que es chico, y tiene los mecanismos primarios y los secundarios. Los primarios son los que nos ayudaron a sobrevivir de cuando éramos muy chicos, y muchas veces nos quedamos pegados con los mecanismos básicos, los desde más chicos. Y con el tiempo uno va evolucionando a los más avanzados. Y uno de los mecanismos es la proyección. Entonces, como yo tengo todas estas cosas que para mí son desagradables y son cosas que yo realmente no puedo permitirme, y son tan desagradables porque te generan esta como incomodidad psíquica y a nivel físico también. Entonces yo tengo este sentimiento y no lo puedo aceptar en mí porque es tan desagradable que el mecanismo que tengo es proyectarlo afuera y poder verlo en la otra persona. Como mi conciencia no me deja verlo y no me lo permite, yo lo veo de manera consciente en el otro. Lo proyecta. A ver, ¿por qué no hay un ejemplo para entenderlo bien? Bueno, un ejemplo que, ponte tú, yo tengo una muy amiga que muchas veces últimamente, o esto en verdad fue hace tiempo, que se dedicaba mucho como a carretear. Ya, que era seca para el carrete, seca para la disco. Ya, pitu. Ay, pero querí, maldita, no. Que ese tono inspira la pinta, así que Sí. todos quisiéramos Sí, todos estar quisiéramos carreteando. ser la Pitu. Bueno, y en este minuto que, bueno, las dos en un minuto éramos muy buenas para el carrete, éramos partner y salíamos jueves, viernes, sábado, todos los días de la semana. Y llegó un minuto que, bueno, yo ya salí de la universidad, tuve que dar mi examen de grado y dije, ya, me tengo que poner a producir, a hacer algo porque la sociedad te lo pide. Entonces entré a trabajar y entré en otro como loop de vida.
Y me tuve que empezar a despertar temprano, como a trabajar, a toda esta parte que la sociedad te dice que la vida y el trabajo siempre tiene que ser algo así como demasiado como importante y que te tiene que costar y sacarte la mierda. Sí, ya, todo ese show. Entonces me empezó a pasar que yo la veía a ella viviendo la vida loca y claramente en mi interior yo quería seguir viviendo la vida loca, entonces me empecé así a agarrarla contra ella totalmente. Me empezó a dar rabia su estilo de vida y ahí empecé, como era algo que yo quería, pero en mi cabeza no estaba permitida. Claro, ahí sí, con todo, porque te costó me molesta. Un par de meses. Pero hay que decir tiempo. algo. Lo más fácil es ver este ejercicio y hacerlo con el otro. Por eso es entretenido y es bacán hacer terapia grupal. Porque uno dice algo que le está pasando y el resto lo ve así. Sí, pero uno le cuesta demasiado. Entonces, en este caso, claro, nosotros dijimos, ¿y si tú quieres ser la Pitu? Sí. Totalmente, y aparte que yo me exigía tanto, me exigía porque, no sé por qué, y ustedes me decían, deja de exigirte esta como, no sé, el entrar a trabajar y sacarse la mugre y esto y lo otro, y tengo que quedar una buena pega y una buena práctica, y como todo este rollo que no viene ni de la familia, solo viene como de lo que uno se autoimpone. Entonces a mí me empezó a pasar que, como yo quería eso, pero no me lo permitía por mis creencias, por lo que yo esperaba de mí, y todo este mochila, lo veía en ella, y como ella lo tenía, a mí me molestaba y... Así, te la agarraba y así, pero sí, en un momento que nos peleamos a muerte así, yo la odiaba. Y me costó mucho tiempo ver que yo quería eso también, de que estaba en un camino de que estaba haciendo algo, pero que no estaba 100% como feliz. Y yo quería carretear, quería pasarlo bien y liberarme y todas esas cosas. Y podía ir más encima, porque nadie te dice que no, solo que tú te metiste en la cabeza que ahora estoy trabajando, no puedo estar carreteando tanto, tengo que ser más señora. Ya como responsable, claro. Y toda esta cosa que viene de la sociedad. De que sí, totalmente. Así que ese fue como mi mayor ejemplo de como yo no me lo permito, lo veo afuera, pero en verdad... Entonces, para eso sirve la ley del espejo, de que tú ves en el espejo, afuera, en la otra persona algo, y es que solo como ser un poco humilde y darse cuenta que realmente uno también lo quiere. Pero al no final se lo el permite. problema es tuyo, no es de la otra persona. Sí, porque otra persona está viendo su propia vida y proyectando sus propias cosas. Exacto, ella puede tener contra ti otras proyecciones. Finalmente, uno ayuda al otro y el otro te ayuda a ti. Por eso... Por eso es muy importante fijarse en tu círculo, como las cosas que te producen. Mira, la persona que más te va a dar señales siempre va a ser primero tu pareja, si estás en pareja, claramente. Y después tu círculo un poco más grande, que sería tus familiares directos, tu mamá, tu papá, tus hermanos. Bueno, y así. Obviamente la sociedad en general, como un arquetipo o como también, siempre te va a dar también material. Todo te va a dar material. Por eso, mientras uno más aproveche la película, mejor, o sea... Sí. Y después uno va viendo... Bueno, me pasaba demasiado, me pasa todavía con la IC, que eres... O era ahí, en verdad. Ahora está ahí reprimido un poco igual. Pero ¿por ti me reprimí? No sé yo estoy viendo desde mi perspectiva. Que la IC es tan buena para... como que no tiene filtro. No tiene filtro en los contextos sociales. Entonces, de repente estamos en una comida familiar, gente que en realidad no tiene ni pito que tocar en las cosas que hablamos nosotros, y ella se pone a hablar en la mitad de un tema claramente que nos incumbe ahí. O de repente de lo extraterrestre y de las cosas ahí en la mitad de la comida familiar con gente X. Eso a mí me molestó muchísimo, muchísimo, hasta que finalmente me di cuenta... Claramente que era yo desde chica también por bagaje... ¿Qué? ¿Brom Bloom? Por cómo se llama, por el ¿cómo se llama? El tema familiar que hay detrás también. Bueno, pues por ser la primera hija en una situación familiar difícil, yo me reprimí a mí misma, yo no quise molestar. Yo llegué a esta vida diciendo ya, o no sé si llegué o me formé no queriendo molestar. Entonces... todo lo que significaba... como disrumper... Claro, llamar la atención, todo lo que significaba ponerme, ¿cómo se llama?, en una situación que me generara o conflicto o enfrentamiento, me daba pánico. Entonces, ahí yo dije, esta cuestión me da pánico, o sea, ni siquiera es como que me molesta, ¿no? Me da pánico tener que enfrentarme a esta cuestión de que todos me miren y tener que explicar la weá que está hablando la Isi, porque no me siento cómoda. Entonces... obviamente al principio yo siempre le decía a Isi, cállate, no hablemos acá, por favor, y la Isi relajada de la vida hablando sus temas, no importaba nada. Entonces, bueno, ahí vi un claro espejo y empecé a entender cómo la falta de
¿cómo se llama? O sea, lo que me costaba enfrentarme a la gente en cualquier situación que me provocara un poco de estrés o una situación que tuviera que empezar a hablar serio con otra persona de un tema que me costara hablar con esa persona, claro. Bueno, y en este caso lo que hice finalmente fue cada vez que yo sintiera ese miedo, ese pánico que me venía cuando se hablaba, como salir de mi círculo de confort, decía ya, aquí está el miedo, veamos qué es lo peor que puede pasar, hablémoslo. Y así de a poquito, cada vez que me daba miedo lo enfrentaba, y cada vez el miedo se iba desvaneciendo, y ya después ya me daba lo mismo, y ahora estoy acá hablando con estos temas, ¿cachai? Sí, y es loco porque es súper como maduro al final darte cuenta que es algo tuyo, porque si tú no llegaste a un punto en que al principio no te dabas cuenta que era algo tuyo y me pegáis esas miradas y yo me apretaba la guata y era como, ay, ¿qué estoy haciendo mal? O chuta, la cagué. Entonces, eso, o sea, también es importante. Eso es muy importante porque esto no solamente es algo propio. O sea, tú, por eso siempre te dicen, trabaja siempre, o sea, no cambies al mundo, cámbiate a ti primero y vaya a cambiar el mundo, finalmente. Porque tu percepción del mundo va a cambiar, entonces el mundo va a cambiar. Ahora, en este caso, yo dije, a mí me encanta como la hice. Yo me puse a pensar, ¿te acordás que te decía? A mí me encanta lo espontánea que eres, lo abierta que eres, la energía que no te da lo mismo, porque no molestáis al resto finalmente, ¿cachai? Y ahora me imagino que es algo que también tú estás trabajando, porque también yo te abrí una puerta a decir, chuta, ¿qué estoy haciendo mal? Y también tú tuviste que cuestionar cosas. Finalmente yo también te hice de espejo a ti. Sí, pues bueno, y por eso te sale una hija igual a mí, pues. Tapón. Una rebelcilla. Sí, una sin filtro también, así que... Pero sí, esas son las cosas que al final sirven para los dos lados, porque yo me pude dar cuenta de muchas cosas y tú también, como en este camino. Claro, y ¿cómo se llama? Como... también me gustaría como mostrarlo como, o decirlo como la física cuántica ve ¿cómo se llama? Este escenario que tenemos delante, porque nosotros podemos hablar así desde la psicología, igual es todo medio ambiguo, pero la física cuántica habla como de que este escenario que tenemos delante, finalmente lo que estamos viendo, tiene infinitas posibilidades. O sea, infinitas posibilidades. En cada lugar de esta pantalla que estamos viendo están las infinitas posibilidades de algo que nosotros podemos ver. Pero todo depende de cómo está configurado nuestro cerebro, o sea, cómo está configurada nuestra mente. Y según eso es nosotros lo que vemos afuera. Entonces, ahí explica que cuando nosotros tenemos estas programaciones, estas trancas, finalmente son lentes por los que vemos. Entonces, en esta película que estamos viendo ahora, si yo trajera programaciones distintas, yo vería cosas distintas. Sí, bueno, en la psicología se llama la teoría cognitivo-conductual, que dice que la cognición que uno tiene es lo que uno ve. Como dicen que la mente crea realidades, depende de la cognición, porque tú primero lo procesas y después lo haces realidad. Entonces también hay una terapia que lo que hace es cambiar tu cognición, la forma en que tú procesas la mente para crear distintas realidades. Bueno, por eso siempre dicen que al final todo está en tu mente. Si lográis cambiar el switch de tu mente, lográis cambiar la película que uno proyecta y que ve. Claro, pero ahí el tema es ¿cómo cambiarla? Es en este tipo de ejercicios. O sea, terapiándose y según yo... O sea, ni siquiera, o sea, tú puedes terapiarte, ir a terapia, etcétera, pero la terapia diaria, tú enfrentándote a ti mismo en la película, esa yo creo que es la terapia más efectiva, porque finalmente tú no le estás dando, o sea, yo no digo que la terapia claramente la hice psicóloga acá, pero yo te digo como que siempre necesitáis un apoyo, un tercero para contarle las cosas que de repente tú no podéis ver, por eso digo como... O sea, tener apoyo, tener alguien con quien poder comentar estas cosas y estar todo el rato atento a lo que se te está presentando, lo que la vida te está mostrando. Como estar en la aquí el ahora y no estar como en la parte automática. Claro. Cuando tú en una terapia o en el estar en este mismo círculo de conversación, es que la persona cuenta su historia con mucho simbolismo y con toda esta parte emocional también. Y lo que hace un terapeuta o cualquier otra persona que está al otro lado es recoger los símbolos y devolvérselos a la persona para que la otra persona pueda decir, y ahora entiendo, porque desde su perspectiva no es capaz de poder verlo. Exacto. Entonces le devuelves como, mira, tú dijiste esto, dijiste lo otro, esto me hace sentido, esto te lo he escuchado antes, esto es un patrón que se te ha repetido varias veces también.
Bueno, por eso somos seres sociales y por eso vivimos en sociedad. Por ejemplo, si nos remontamos así hace muchos años atrás, todo el tema del diálogo socrático era a raíz de esto, de que uno evoluciona con el otro, uno necesita estar con el otro. Espérate, ¿quién es el diálogo ¿De Sócrates estamos Sí, hablando? estamos hablando de Sócrates, así que cuando se juntaban como en las plazas a sí. conversar. Se llama diálogo socrático y es una de las terapias así como más efectivas. Entonces uno siempre desde... Nuestro book club, po. Sí, po. O sea, por eso uno es. necesita como su grupito de... O no su de grupito, ya con que uno discusión. tenga una persona con que poder hablar estas cosas te sirve para que la otra persona te dé su perspectiva. eso. Sí, pero yo creo que más de una persona a veces también, porque uno Sí. de repente Uno cae... convence a la otra en tu propia película. Exacto, claro. Y tenía exacto. una partner que te apaña con tu Uy, película. cuando la partner te apaña... Sí. Bueno, a mí me pasó que cuando me pasó este tema cuando me quedé embarazada y hubieron como problemas al principio, yo te conté a ti, a la mamá y las dos, ay sí, toda la razón, la cuestión, y después fui, le conté a la Maya, no, mamá, y los labios. Se me valía. Entonces me pasó eso, que estábamos las 4 y yo conté una situación y tú con la mamá como, sí, toda la razón, así vamos a la pelea contigo, y la Maya me mira y me dice... Pucha, yo te voy a decir algo que no te va a gustar tanto, pero esto es un patrón que llevas repitiendo y ahí fue como, wow, así que es importante eso como de tener distintos puntos de vista y Verdad. perspectiva. Sí, porque a veces tú estás hablando con una persona que tiene la misma herida que tú. Entonces, Claro. decir, me pasa exactamente lo mismo. Y aliméntale esa herida. Taca, 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 claro. Entonces, hay que darle espacio de repente y eso también Y es importante. atreverse igual a hablar darle estas espacio cosas. a tratar de ser vulnerable. Cuando uno es vulnerable, el otro entiende que tú estás siendo vulnerable y también se abre y ahí se generan estas dinámicas. Porque si nosotros nunca, bueno, por eso mismo creamos esta comunidad, mini comunidad, en que podíamos hablar estos temas y sabíamos que nos iban a responder de un punto de vista similar al que estábamos viendo nosotros. Porque si de repente vayas a conversar con tu amiga de la vida, siempre te van a tratar... Siempre te van a encontrar la razón o te van a animar a lo que estás haciendo de repente desde un punto de vista más... Superficial. no sé si Sí. superficial, pero algo como más diario, cotidiano. Claro. Eh, Bueno, porque tampoco probablemente si vas y le contáis a tu jefa o a tu... no sabe como todo lo que estáis cargando de atrás, todos los patrones. Pero que de uno- repente si necesitáis tener a alguien, pues tú a mí me pasa que yo me junto, no sé, una vez a la semana con una amiga, que la Moira, un saludo. Muy ¿Cómo se llama? Que sé que ella me va a responder cuando que yo tú le cuente querías algo, ella no me va a responder lo que yo quiero. Ah, ya. Y tenemos como así como un trato. Yo no te voy a responder lo que tú querías escuchar. Me estás llamando a mí para que yo te diga... Y también es importante real. porque es como si yo soy tu amiga, si yo no te lo digo, que soy la persona que más te conoce, nadie te lo va a decir. Exacto. Y también cuando uno muchas veces se junta con amigas, normalmente es como para contar las cosas felices que a uno les pasan, como los logros, todo ese tipo de cosas. Pero me he podido dar cuenta que con algunas amigas cuando uno llega y se muestra vulnerable, también le da Eso la otra voy. persona a que también diga, El pucha, espacio. yo también he estado pasando por esto o este tema también me ha pasado. Entonces ahí se abren como instancias un poco más profundas, pero es una la persona que tiene que dar el paso a abrir esa vulnerabilidad. Sí, yo creo que la forma como de encontrar material en tu círculo, porque tenés que empezar a encontrar como Material para empezar a trabajar. para trabajar. Entonces, claramente las amistades, ¿cómo se llama? Son O sea, todas las relaciones, al Todas las final. relaciones, sí. Bueno, ya le damos como matraca a la mamá, obviamente el papá también, pero las amistades yo creo como que como están un poco más allá, que tampoco tenéis la confianza como David te contó, creo que también es un súper buen material porque te sentís al tiro también juzgada, te juzgáis tú sola, pero siempre como que también te demuestran como un poco lo que la sociedad espera de ti también, Claro. las amistades. Entonces es una buena como proyección o una buena película para trabajar las amistades. Bueno, y hay que saber que todas las relaciones me refiero a relaciones de pareja, de amistad, de laboral, toda la gente que se presenta en tu entorno con la que uno tiene una relación, está ahí porque está ahí por algo, o sea, no es que... Y random. seguramente está pactado. Claro, esto Sí. está pactado, viene del plan que hizo tu alma, que esa persona si te molesta, está ahí específicamente para eso tratar esa cosa. O sea, de hecho, Para lo que tú primero que tenés que aprendas hacer, algo. aunque te dé así como una rabia negra, es darle gracias porque está ahí mostrándotela. Y porque está haciendo se está como... Está como sacrificando para mostrarte lo que uno necesita aprender. O sea, es como el personaje malo de la película. Claro. Él vino con esa misión de ser el personaje malo de tu película para mostrarte esto. Uno lo logra sanar. ¡pum! Y por eso es clave también no culparse uno
cuando es el malo de la película, porque de repente a ti Te toca hacer te también. toca ser el malo de la película y te viene acá y no lo podéis parar y mandaste a la cresta a alguien o hiciste y después chuta y te culpáis y te culpáis y te culpáis y finalmente tuviste que vivir eso. Pero tampoco hay que agarrarse de eso para convertirse en el malo de la película. No, hay que po. toda la vida es un equilibrio. O sea, claramente, como ya lo dijimos, no Vivimos en existe ni el dualidad. bien ni el mal. Y ese es un gran tema. Ahora vivimos en una sociedad que, sobre todo en la parte espiritual, el mundo espiritual, se va como hacia el buenismo, que es como no hay que tener rabias, hay que estar siempre en Todo armonía, zen, todo zen, modo zen. zen, y finalmente simplemente estáis reprimiendo emociones que si no sacáis nunca, no van a salir. Yo creo que estamos en Se una van etapa... a la mochila de la sombra que Exacto, canta la estamos en una intro. etapa que estamos en una etapa como de efervescencia emocional. Y yo creo que todos van a empezar a explotar. Sí, y uno no puede evolucionar, como lo decía antes, como uno tiene que pasar por la sombra para llegar a la luz, porque también en la sombra están como los talentos, También. todo lo que uno tiene reprimido. Si, por ejemplo, no sé, desde chica me gustaba cantar y siempre me dijeron que cantaba mal, puede ser que ese haya sido mi talento, pero como me dijeron que no, yo nunca lo experimenté y nunca lo saqué a la luz. Entonces, en la sombra también hay, aparte de lo reprimido y las cosas oscuras que uno esconde, también están todos los talentos y las cosas positivas. Pero uno tiene que entrar a la mierda o entrar a la sombra, a la parte oscura que te genera incomodidad así terrible para poder enfrentarlo, vivir en aquí a la hora, hacerlo consciente para que salga al final algo bueno de todo esto, como la parte positiva. Bueno, y y eso hace que te haga el clic y al hacerlo consciente todo se pasa. Aparte que igual como universo, ahora, exactamente ahora estamos en un periodo de que, bueno, la Tierra está pasando de tercera dimensión a cuarta dimensión. Eso nos va a tener que explicar más adelante. Lo voy a explicar más adelante, pero es un periodo en que todo el mundo se va a empezar a revelar, todo el mundo va a empezar ya a sacar su sombra porque es un periodo de evolución del ser humano. Entonces, estamos en un periodo explosivo de aquí a un par de años, como que ya... Claro, estamos viviendo igual un se está periodo como súper dual. O sea, como dual. que los extremos están Claro. súper marcados. Si veis las tendencias políticas, están súper Las polarizadas. protestas están la gente ya se está sacando la máscara, está dejando... Mostrando su verdadero yo, su verdadera Claro. realidad. Pero está en ahí shadow del- la clave finalmente es ser consciente con lo que uno está sintiendo y sacarlo. Independiente que te toque ser la buena o la mala de la película. O sea, como decís tú, no te podías agarrar simplemente eso, pero finalmente uno viene acá a fluir a no reprimirse. Esa es la Claro. cuestión. Esa es la clave, sentir de la guata para dónde va la cosa y tratar de ser fiel con eso. Y sí, muy mientras- importante lo que dijiste de seguir el instinto de cada uno. Al final, acuérdense que tenemos el ser superior que hay que, bueno, cuando uno al final es tu instinto, es tu ser superior, todo lo que te dice, no, uno piensa con el cerebro y con el corazón. Entonces al final hay que seguir, obviamente el corazón, que es lo mucho más difícil, porque tu cerebro siempre te va a decir lo que tenés Programado. la programación, La pero racionalización. Tu instinto y tu corazón es tu realidad, lo que tenés que llegar a tratar de sacar y de explorar. Claro, eso es lo que habla también en la película de Matrix, cuando le dicen, ¿qué preferís? ¿Como vivir desde la programación o ver a través de la programación? O sea, ver a través de todos estos patrones que uno tiene. Imagínate que son como puras programaciones y tú tienes que ver a través de eso para poder entender el mensaje finalmente. Si al final la clave es, todo mensajero que viene, tú tienes la opción de agarrar el mensaje, trabajarlo o pegarle una patada en la raja al mensajero toda tu vida. Pero eso te va a repetir en todas las ocasiones. Se te va a Y repetir en todos de- los ámbitos de la en vida. todos los todos. ámbitos. Bueno, por eso es tan importante como esta nueva forma que está viviendo la humanidad del despertar espiritual. No es un camino, como los decíamos, tan fácil. No es como dedicarse a meditar y hacer yoga, porque meterse en este camino te va a sacar te va a despertar tus Sombras. heridas de infancia, tus sombras, tus patrones, todo lo que viene a nivel transgeneracional. Y es ahí donde hay que hacerlo consciente, o sea, que entiendan que esta evolución y este mundo que estamos como del Claro. despertar no es como puras cositas bonitas y todos en paz y yo no me enojo porque soy zen. No, es meterse En la sombra de lleno, en los Sí. traumas, en todo lo que se te viene. Exactamente lo que tú dijiste, no es empezar a meditar, a hacer yoga y creerse zen, sino que es trabajar todas estas cosas que uno tiene, que las tiene que empezar a sacar, a darse cuenta, a trabajarla, y es un proceso horrible porque en la noche oscura del alma, po. la noche oscura Y del no, alma. no es una noche oscura del Son alma. varias. Son los varias. años oscuros del alma. Por eso Oye, es tan importante el tener una tribu, por eso los invitamos también como a formar parte de esta tribu, porque Claro. uno vive estos procesos acompañados, porque si no no Y está no acompañado, dejarlo, porque la mayoría, si tú veis todo sobre todo mi mamá puede ser testigo de esto, de que
siempre ella se encuentra en estos cursos con gente ya en sus 50 para adelante, porque ahí es cuando tú decís, ya estoy en una etapa distinta de mi vida, tengo tiempo, entonces ahora me voy a enfocar en sanar a uno mismo. sanarme a mí mismo, pero mientras uno parte antes, aprovecháis todas las instancias. Me tuvo a mí en el caso de vivir más consciente el tema de la maternidad, me ha servido un montón, es como un verdadero viaje psicodélico, o sea, es como, no sé, tomarse 500 hongos al momento, o sea, la maternidad te pone a prueba en todo y te pone, y tu hijo finalmente es una proyección del momento, es como si tú te estuvieran proyectando todo el rato toda tu herida de infancia, todas tus cosas, entonces mientras uno viva los procesos de la vida, que finalmente hay que vivirlo porque la sociedad está diseñada así por algo, si uno los vive conscientes, voy a exprimir el aprendizaje. El aprendizaje, exacto. Sí, por eso es importante como vivirlo acompañada y generar de cada uno su mini tribu. Nosotros tenemos nuestra tribu que, bueno, cada vez ha ido creciendo más, hay gente que ha entrado, gente que se termina oyendo. Bueno, y si uno no tiene tribu, nosotros somos la tribu. Pues Sí, aquí lo que estamos necesiten. nosotros aquí estamos para apoyar, para ver todo este proceso. Si Exacto. ustedes también nos pueden comentar sus cositas en los comentarios, mandar ahí mensajitos por Instagram, Y contándonos sus preguntas experiencias, también. preguntas. Temas que les gustaríamos que abordaran, cosas que les han pasado que no entienden, que acá podemos como Conversar. ver desde otros puntos de vista y otra perspectiva. Y también abrirse a poder hablar estos temas con la gente de su alrededor. Si nosotros no nos hubiéramos encontrado ese día de manera random, que estuvimos las tres y hubiéramos empezado a sacar todo esto que teníamos dentro, nunca nos hubiéramos dado cuenta que teníamos al lado a las personas con las que podíamos hablar este tipo de cosas. Claro, es darse la oportunidad y no sentirse como juzgarse uno mismo y dar el paso a compartir estas cositas con la gente que uno siente. De repente, si uno no sentís la confianza, romper esa barrera. Exacto. Y o sea, lo dar el máximo, paso. uno cuando, sobre todo como mujer, uno como que yo creo que toda la sociedad tiene reprimidas las emociones, pero como mujer uno piensa que, claro, si ya te desbordáis, te van a decir que estáis loca, ¿cachai? Bueno, y como ya, hombre o histérica, o loca, O las hormonas. claro, Y o como la hombre- ruler, ¿cachai? Pero finalmente es romper esa barrera y mostrarse vulnerable. Y Por también último, por encuentro- eso uno parte con un círculo de mujeres, porque claramente Claro. te van a entender, pero nosotros Pero tenemos hemos tenido hombres en hombres, nuestro grupo. O sea, tenemos tenemos a Nachito, saludos. Pero yo encuentro sobre todo más para los hombres, que los hombres no lloran, los hombres no tienen sentimientos, los hombres no van al psicólogo, los hombres no se terapean, o sea, es mucho más difícil. O sea, y para hacer terapia, o sea, no terapia, pero tener un Terapia compañero, grupal de hombres, o ya sea con tu propio compañero, con tu pareja, hablar estos temas o entender que el otro es un complemento tuyo, saber cómo finalmente que todo lo que te va a dar la visión masculina es algo que tú tampoco tenías acceso, porque finalmente no estáis en un cuerpo ahora en un cuerpo y no tenéis una mente masculina, entonces verlo desde el otro lado, desde el otro punto de vista, también es súper enriquecedor, así Y que te eso, aporta harto. eso es un gran consejo. Eso, yo creo que deberíamos Capaz también dar un último entregar, ejemplo, Sí, el último ejemplo. ¿Tenía algún ejemplo que queráis dar? ¿Todas dimos ejemplos? Bueno, este ejemplo así como rapiditos que me he dado cuenta de la ley del espejo. No sé, por ejemplo, bueno, cuando yo partí siendo influencer, partí en este mundo, obviamente al principio full enfocado en hacer contenido, en las fotos, en subir contenido, y la Isi me empezó a odiar. Me empezó a agarrar un odio así como... de Ya, que- porque ella también siempre quiso hacerlo. porque, claro, yo modelo, subiendo fotos, y la Isi, dentro de ella, que ahora lo logró, es TikTok. Ay, pero no es por eso. No, Sí. porque yo siempre quise ser actriz, no influencer. No, pero siempre te hubiera gustado un poquito también hacerlo, y claramente reprimiste. Te reconozco, A ver, ¿no? finalmente lo lograste, ahora encontraste tu espacio, te sentís Sí. cómoda en tu TikTok y eres seca. Pero te costó darte como sacarte la vergüenza de que, ay, que no puedo porque quedan así los demás. Te costó mucho sacarte esa Sí, vergüenza. me costó mucho tiempo. Y toda esa vergüenza que sentía y esa como reprimión que tenía la pusiste en mí. Y yo era la diva, la que no sabía que... Bueno, esa es tu perspectiva, yo también puedo decir Bueno, mi ¿cuál es- perspectiva. ¿cuál es tu perspectiva? ¿De Pero qué? ahí tú me apelabas con las otras y decías como, uy, la Vale que está, no sé. Como que me agarraste mala, me agarraste Sí, te mucho agarré, mala. pero yo te agarré mal en ese sentido porque justo en ese minuto no vivíamos juntas,
Entonces, en el minuto que nos juntábamos o teníamos experiencias juntas, tú estabas ahí todo el rato pegada en el celular, grabando contenido. Entonces, tú sabes que nos fuimos todas juntas. Ya, pero a acuérdate que la Pucón. historia... Ya, bueno, ya, Bueno, sí. sí, pues esta es tu... Bueno, Esa la es mi película, versión, po, claro. de que me quería un momento de como calidad y tú estabas ahí como pegada en el celular. Pues entonces yo sentía que igual esa como falta de... Esa, bueno, puede ser mi perspectiva, pero también tú lo puedes ver desde tu perspectiva. Claro, bueno, ahí también fue como, bueno, para las dos, pues yo me Sí. di cuenta de por qué Tata y tú, al final como que tú pusiste la película en mí, yo la puse en ti, Sí. pero lo superamos y, Sí, ahora somos y ahora partners. somos amigos. O, ¿qué otro ejemplo? Bueno, a mí también me pasa que de repente con otras influencers que veo que suben tanto contenido, que hacen tanta cosa y me dan ganas de dejar de seguirlas porque, como que me... Y me doy cuenta que es porque, puta, yo no estoy haciendo eso o me gustaría como estar en el nivel que ellas... Bueno, ya no me pasa tanto, pero antes sí me pasaba que me dan ganas de dejar de seguir a gente que... Porque ya el hecho de ver todo lo que subían y de ver lo bien que le estaba yendo, como que me estresaba y decía como, esta buena ya no la quiero ver más, la quiero dejar de seguir. Pero era porque yo, pucha, me gustaría, ¿cachai? Estar como haciendo lo que ella hace o estar trabajando con esas marcas, no sé. Y era Sí, como... que a veces que tampoco lo dijimos, pero Está el espejo el puesto. espejo existe de manera directa, te puede reflejar de manera directa o de manera indirecta. ¿Cómo se llama? El mensaje. Finalmente podéis estar viendo algo que tú quieres ser, entonces, o es algo que tú te estás reprimiendo. O algo que tú no quieres, estás pero no haciendo. sabes que lo quieres también. También. Claro. Bueno, a mí también me pasa muchas veces con personas de Instagram que veo que viven en el sur y tienen su cabaña en el bosque y me da demasiada rabia también y las odio en ese cierto sentido, pero es porque a mí también me encantaría ser lo suficientemente valiente para poder hacer ese tipo de cosas y que te importe un peo al final como la parte social o la parte profesional de lo que hay que hacer y que van por sus sueños. Claro. Exactamente. Entonces, por eso, claro, hay que ir agarrando todas estas cositas que a uno le producen ese tipo de emociones, agarrarlas y entender el por qué te producen esa emoción. Y ahí uno se va dando Sí, cuenta. hay niveles. Yo creo y vas que sanando. cuando tú te vas mirando, lo más fácil es ver, yo para mí por lo menos, es ver el miedo. O sea, a mí lo que se me aprieta la guata, digo, ahí está. O sea, acá, y me ha servido últimamente, sobre todo el último año, como que mi lema ha sido, donde está el miedo está la oportunidad. Entonces he ido así como al choque, ya. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Me hago un ejercicio rápido en mi mente, lo peor que puede pasar. Y son cosas estúpidas. O sea, lo peor que puede pasar es que alguien se ría, qué sé yo. Ya, voy nomás. Finalmente no pasa nada. Enfrentaste el miedo y se fue el fantasma. Si no hay ¿Cachai? valentía sin miedo, pues. No hay valentía sin miedo. Tal cual. Bueno, Perfecto. pasamos a la sección de Dejemos recomendaciones. unas recomendaciones, yo creo. Sí. Y para ir cerrando el tema. Pues. Bueno, sí, pues este fue nuestro capítulo de La Ley del Espejo y como siempre vamos a terminar todos los capítulos con una leve recomendación sobre el tema que hablamos para que si alguno de ustedes se interesa más en investigar o de aprender más de estas cositas, tengan alguna herramienta. Yo les voy a recomendar así al choque el libro que se llama La Ley del Espejo, que voy a leer el autor porque no, es medio difícil decir el nombre. A ver, pónmelo. El autor es un japonés, creo, que se llama Yoshinori Noguchi. A ver. Bueno, el libro se llama La Ley Lo del podemos dejar anotado por ahí. Sí, La Ley del Espejo y te explica obviamente todo O sea, lo que... el libro, claro, el libro te lleva por un camino de experimentar lo que es la ley del espejo. Y es cortito. Hasta práctico. O sea, te hace hasta llamar a las personas y enfrentarlas. Así que está genial. Está- Si querís darte como, ya no sé cómo hacerlo, ese libro te va a llevar a hacer un ejercicio por lo menos. Claro, un libro chiquitito, La Ley del Espejo, de Yoshinori Noguchi. Yoshinori Noguchi. Así que esa es mi recomendación como para entrarse más en este tema, ponerlo en práctica. Sí. Súper, bueno, mi recomendación también es un poquito de la teoría que hablamos de esa de la ley del espejo. Yo les voy a hablar un poco más desde la psicología y mi recomendación es el mapa del alma según Jung, que ahí en ese libro te va a explicar sobre la sombra, sobre las proyecciones, los mecanismos de defensa, toda la teoría de la sombra. Es como un compilado un poquito más fácil de entender de toda la teoría de Jung y es de Murray Stein. Así que se los la teoría de recomiendo. Jung. Buena. Sí, Me lo te voy lo a leer. explica, sí, es muy bueno y está por capítulo y da ejemplo y no, muy muy bueno. Así que esa es mi recomendación. ¿Y la tuya? Mi recomendación es un canal de YouTube. O sea, más que nada un canal de YouTube, es un personaje.
señor que se llama Enric Corbera. Él generó un método práctico como para enfrentar esta situación, o sea, para enfrentar la vida en realidad, que se llama bioneuroemoción. Entonces lo que hace es enseñarte cómo enfrentar estas situaciones de una manera práctica. Entonces es súper bueno, tiene millones de videos, lo explica. De hecho, tiene un video que se llama La Ley del Espejo y te lo explica de arriba para abajo, de un lado para otro. Así que si queréis también practicar, así como saber como el paso a paso de cómo practicar esto, él es Enric Corbera. Enric Bueno, Corbera. ahí tienen 3 ya recomendaciones para meterse de lleno ahí a la ley del espejo, para que empiecen a trabajar también sus cositas, para que cada vez que sientan una emoción de rabia, de odio, o también puede ser una emoción de mucha admiración, sobre todo las que son admiración. Estas emociones como que te envuelven, siempre tienen un mensaje, ya sea de repente uno admira demasiado a una persona y quiere ser esa persona, o eso también te habla de algo que tú eres, que no te crees que eres. Entonces, Sí, y eso de te algo puede que dar el tienes impulso. reprimido. Eso te puede dar el impulso de decir, "Uy, admiro tanto a esa persona, quiero esto, voy por esto también. Porque Me comprometo finalmente, con... ¿cómo se llama? Las polaridades finalmente también tampoco existen, son lo mismo. Entonces, si uno ama demasiado a una persona o la admira demasiado, no sé, por ahí si puede admirar demasiado a una persona que está viviendo su vida en el sur como ella quiere, puede odiarla o puede amarla. Y hay así de diferencia entre amarla y odiarla. Entonces, por eso finalmente lo que te genera una de las dos emociones muy fuerte, hay que lo que te mueve Un a nivel aprendizaje. interno. claro. Así ¿no? que eso, pues, chicos, eso ha sido nuestro capítulo de hoy sobre la ley del espejo. Recuerden que estamos en todas las plataformas, en TikTok, en Instagram, en YouTube, en Spotify, así que nos pueden escuchar, nos pueden ver, nos pueden mandar mensajitos en Instagram, así que ahí para que nos sigan en todas nuestras redes, se suscriban al canal, activen la campanita. Sugerencias temas del que temas sí. que les gustaría tratar. Mira, ya partimos, así que no nos da cosa hablar de cualquier cosa que se le ocurra. Partimos suavecito, se vienen capítulos jujuy más profundos, pero Sí. bueno, va a estar bueno este podcast, así que Los síganos, invitamos también a suscríbanos. participar con sus preguntas, dudas, temas, algo informativos que les gustaría saber más. Así que ahí estaremos leyéndolos también. Y eso, así que gracias a todos por Beso. escucharnos Mua. y nos vemos en un Bye. próximo capítulo. Chao.